Qué agonía de un pájaro azul se presenta en el Teatro Solís los jueves, viernes, sábado a las 21 horas, los domingos a las 19 horas, hasta el último fin de semana de julio. Y estamos con Domingo Milesi, el director, y con Florencia Zavaleta, una de las actrices que ya la tuvimos acá en el Living. Gracias a los dos por acompañarnos. Gracias a ti, Paula. Gracias, igual. Bueno, esta obra es de una dramaturga chilena con una impronta feminista. Preguntarte a vos en un principio cómo fue el acercamiento al texto y cómo pensaste la obra cuando recibiste el guión. Bueno, lo leí a partir de una invitación de Gabriel Calderón, ¿no? Que es el actual director de la Comedia Nacional. Y a partir de ahí empecé a imaginar un poco, tuve las primeras imágenes y la primera conexión también con el material. Es interesante también que yo conozco a la dramaturga por otras razones, vueltas de la vida. ¿La conoces personalmente? Claro, la conozco personalmente, pero no había leído un texto de ella, salvo en un material anterior que sí conocía, pero no conocía este texto. Entonces lo leí muy rápidamente y ahí conecté con ese material también de una forma muy auténtica, por así decirlo. Entonces me planteé que me parecía que era un material que me gustaría contar desde la dirección, porque mayoritariamente dirijo mis obras, entonces tener el desafío de encontrarme, en este caso con la Comedia Nacional, con un texto que no era mío, tenía que ser algo que realmente me enganchara, que sintiera que tenía algo para contar yo desde ahí. Y bueno, y ese fue el primer acercamiento. Tuve algunas imágenes y a partir de ahí dije, bueno, vamos con esto, me parece que acá hay algo. Es una dramaturga chilena, como decíamos, con una impronta feminista, ¿no? No sé si eso se ve reflejado en la obra. Sí, yo creo que sí. Creo que aparece también el feminismo en ella, no sé si es una militancia concreta, sino por su propia realidad, por la edad que tiene, por los temas los que habla y porque ya hay una generación, es una mujer muy joven, que está permeada por todo lo que está pasando. Entonces creo que la escritura, que tiene mucho de conflicto humano, no es concreta, no sé si es una pancarta del feminismo, yo no diría es una obra feminista, yo creo que es una obra que habla de conflictos de mujeres y que pone sobre todo muchos dolores y angustias históricas que hemos sufrido las mujeres en algunos roles que son como fundamentales, como el del madre, hija, ¿no? Sí. Eso es lo que se expone. Claro. Lo que sí tal vez hay es una mirada más crítica en relación al patriarcado, en relación a cómo se construyen esos vínculos o cómo se vería una realización, cómo se ve la felicidad o lo que sea, una realización femenina desde una mirada más patriarcal o heteronormativa, claro, o lo que sea. En ese sentido sí, hay una mirada más fina en ese sentido. Los roles de varones, o sea, no quedan muy bien parados, ¿no? Los padres son todos abandónicos. Claro. Pero no desde la literalidad, sino desde el hecho. Claro, sí. Desde lo vincular, desde lo humano, desde la emoción, desde lo que nos pasa. Y desde el exponer cómo de alguna forma está ese mandato intrínseco en nuestros vínculos. Es importante recordar, ella es chilena, entonces hay una mirada muy crítica sobre la sociedad chilena en sí, pero también me parece que nos atraviesa a la sociedad toda, o sea, la latinoamericana y el mundo, ¿no? O sea, en relación a esa mirada de por qué, entre otras cosas, bueno, no sé, cómo se realiza. Para mí el texto habla de muchas cosas, también de la libertad, ¿no? O sea, ese es uno de los puntales que me parece que está detrás de esto, que es, bueno, está hablando sí de mujeres, mujeres que tal vez que son miradas a través de una lente masculina generalmente en relación a, bueno, por qué se realiza o por qué esta mujer no es feliz o por qué esta mujer no logra determinadas cosas desde una óptica que no es estrictamente la mirada femenina, digamos, que es lo que ella pone el énfasis en este texto. Al momento de trabajar los personajes, ¿buscaste una característica especial? O sea, desde la caricatura, de repente en algunos, desde lo grotesco. Sí, porque cuando yo leí el material entendí que había como un material que invitaba a generar un personaje. En general me pasa que cuando leo un texto, bueno, o estoy escribiendo, lo visualizo al personaje. En este caso yo lo imaginé, los imaginaba, son muchos personajes, son 11 personajes, y los imaginaba muchas veces mismo por la impronta del texto. Es una comedia, una tragicomedia, y me parece que por la crudeza de algunos materiales tampoco resistía, y tampoco el texto resiste un realismo pleno y demás. Entonces sí hay cierto grotesco y cierta tensión en la composición de esos roles,
para exponer verdaderamente la crítica y la comedia, la ironía, ¿no? Algo más grotesco en eso, ¿no? Pero sí es verdad que la pieza no se queda en eso, me parece, en la actuación. Y no todos los personajes fueron abordados desde el mismo lugar, ¿no? O sea, ahí hubo una investigación con cada actriz, con cada actor, en relación a, bueno, cómo vamos a contar y por qué lo vamos a contar así, ¿no? Bien. Hay algunos temas que se plantean en la obra que son muy actuales, uno vinculado con el suicidio. Sí. ¿Cómo hiciste también para trabajarlo desde tu lugar de actriz, desde un lugar auténtico, verdadero, ¿no? Yo creo que acá la clave la dio Domingo recién cuando decía lo de la libertad. Obviamente ella toma una decisión por una historia de vida que es un poco cruda, pero traté de centrarme en esto de la liberación, de sentir que en un punto ella va hacia algo más luminoso, al encuentro con un ser que ella quiere encontrar. Entonces lo trabajé desde ahí. Sí tendía, ahí Domingo era como muy estricto porque yo tendía como al drama o a la tragedia, ¿no? Que significa la obra. Pero sí, bueno, empezar a pensar esa otra parte de la liberación, de qué significa y como mucho más profundo que el suicidio, que la muerte física, sino como el poder despojarse de todo esto, que es de lo que hablaba, de los mandatos, de una vida a la que no pudo responder. Claro, es interesante esa mirada, ¿no? Sí. A veces nos quedamos con la superficie, el blanco, Claro. negro, Sí. y por lo general somos mucho más complejos los seres Sí. humanos, ¿no? Claro. Y también para que sea más metafórico, más poético lo que sucede en la obra, que obviamente es concreto, es una historia bien concreta y a ella le pasan cosas y aparecen elementos que dicen, bueno, esta mujer se puede matar, se puede llegar a matar. Pero también hay algo que parte desde el título, ¿no? Y ese animal que es el pájaro, y que es mucho más que un pájaro en esa familia. Entonces, bueno, desde ahí buscar la poesía y contar otra cosa, más allá de la muerte física. Es interesante también el manejo de los personajes, sin spoilear demasiado. Hay un payaso que termina siendo el más realista de todos. Sí, bueno, no sé si sería el más realista, tal vez por el lenguaje. O sea, sí es verdad que hay algo en el lenguaje que en algunos momentos se habilita algo más expansivo, más teatral, pleno, como si dijéramos algo, no sé, más deliberadamente teatral, donde el gesto y la voz y toda la expresión va al máximo en algunos personajes, no solamente en la composición, sino en las emociones, o sea, se va al extremo, a algo expansivo. Y tal vez sí es interesante que justamente un personaje que uno espera que vaya a lo más expansivo esté en un registro un poco más acotado, pero él no deja de estar en una composición, o sea, es un personaje que está haciendo algo que es una construcción, no es el actor, es un personaje. Claro. Entonces sí habilita, pero también pasa con el personaje que hace Florencia, que es Nina, que por ahí hay un juego actoral que está bueno, que es pasar de alguna forma por diferentes posibilidades de contar, ¿no? Ir a algo que es más extremo y de repente ir a una escena más intimista. Y justamente la escena que tiene ella con el payaso tiene que ver con algo íntimo. Entonces, esa intimidad tal vez sí nos puede acercar a un realismo. Bien. Pero bueno... Tiene más que ver, claro, con el registro. Con el registro, ¿no? que con el lenguaje en sí, ¿no? Y con la intensidad de la expresividad, ¿no? De hasta dónde llega la expresión por el registro. Bueno, estamos viendo fotos, así que no es spoiler, pero bueno, hay mucha imagen, hay un registro de cámara en el momento, entonces, bueno, eso es un poco lo que hablaba. Cerrado, sí, quería hablar justamente de eso, un poco de la puesta en escena, del desafío de trabajar con diferentes lenguajes en un ámbito teatral. ¿Vos habías tenido ya esa experiencia? No, siempre trabajo un poco, siempre me propongo desafíos, es lo primero que me aparece al momento de pensar la apuesta, no tanto la dirección de actores, pero sí la apuesta, sí me aparece algunas inquietudes vinculadas a, bueno, desde dónde lo voy a ver, cómo lo voy a contar. Pienso mucho en cuadros, como en pinturas, pero también pienso en recortes.
que están más vinculados tal vez al mundo audiovisual, ¿no? Pensar un recorte o algo que está de por sí fragmentado, recortado. Es muy cinéfilo, Domingo, no lo está diciendo, pero es muy cinéfilo. No sabes la cantidad de referencias que nos mandaba de películas. Claro. Entonces, sí es verdad que acá, bueno, sí, ahí aparece el doble lenguaje, ¿no? O sea, porque hay una cámara todo el tiempo, pero es la primera vez que utilizo una cámara en escena. Sí aparece el lenguaje, pero nunca una cámara. Y ahí me parece que para ellos era un desafío enorme el tema de tratar de adaptar esos dos lenguajes que a veces, que todo el tiempo están conviviendo, ¿no? Entonces, eso también permite que a veces, no sé, un actor esté en algo más expresionista, por decirlo de alguna manera, y de repente ir a un registro más chiquitito que es el que a veces te habilita la cámara. No siempre, pero digamos, ¿no? Me acordé de Gabriel cuando fue al primer ensayo que dijo, yo pensé que esto no iba a funcionar. No, esto de que actuaran como para el teatro y para el cine a la vez y después funciona y se generan como más planos para la narración. Y es tremendo desafío para el actor, ¿no? Claro. Y para el público también, pensaban como en el tomar decisiones todo el tiempo de qué ver, de qué elegir ver. Entonces sí creo que es interesante. Es como, salvando las distancias, nada que ver, pero digamos, ya que estamos en un estudio de televisión, es como cuando tenés en esos programas el público en vivo, ¿no? Sí. Hay algo de eso y al mismo tiempo la pantalla que se arma, ¿no? Claro. O sea, como algo del convivio, que es el teatro, que es lo que es, pero... Y después tenés algo del registro que se tiene que acomodar a lo que es la pantalla, que todo el tiempo se está jugando con eso, ¿no? O sea, ellos juegan con esa posibilidad de que algo se reduzca, digamos, en relación a la expresión y después algo que vuelve a ser deliberadamente teatral, ¿no? Totalmente. O sea, en relación al gesto y demás. ¿Cómo ha sido el contacto con el público? En definitiva, viste que una obra cobra vida, ya... Sí. Bueno, ¿ya bárbaro. han podido palpitar algo de eso? Sí, claro, claro, de las funciones que hemos tenido. Sí. Tendría que venir el público. Sí, contar. Yo creo que... tiene una gran ventaja, que ya parte de lo que decíamos, que es una tragicomedia, que es muy divertida la obra, para arrancar. Bueno, hemos puesto muy serios, pero es muy divertida la obra, porque en el rol de la madre, que cuando recibe la noticia de la hija, ¿no? de este deseo de ella de no querer estar más, empieza a elaborar estrategias para retener a su hija, y son absurdas las estrategias. Y es como si todo saliera mal, y tiene la complicidad de sus 3 amigas, que son personajes muy delirantes también, entonces es muy divertida. Pero claro, subyace todo el tiempo este tema de que se logrará matar o no se logra matar la hija. Pero bueno, obviamente esto es como muy sencillo de la anécdota, pero creo que empieza a aparecer y el público después de eso, de entender a los personajes, de empatizar con los personajes, empieza a entender que está corriendo por abajo el conflicto, la tragedia de que esto puede ser cierto, ¿no? Claro. Entonces te hace pasar por muchos estados. Yo lo que he tenido, las evoluciones que he tenido es eso. Y también el que uno se ríe y se abre a la historia y después cuando ya estás así, viene a decir, bueno, ¿y esta mujer qué va a hacer? O no quiero que se vaya. Yo también soy la madre buscando estrategias. O de alguna forma los personajes empiezan a cobrar un lado B también. Empezás a ver algo de la historia que se empieza a poner, no seria, pero sí un poco más humana, por decirlo de alguna manera. Va perdiendo un poco esa gran forma y va un poco más al núcleo del personaje. Y en relación al público, para mí lo más interesante es desde colegas, que son a veces los más crudos, ¿no? Y en realidad hay una devolución que está buenísima. También intergeneracional, o sea, es un tema que... Son varios temas que son crudos también, que están abordados con humor, pero digamos, ahí hay una lectura que, bueno, que puede herir ciertas sensibilidades y sin embargo el público... Es lindo lo que está pasando con el público, es una buena respuesta. Bueno, quedan todos invitados. La trágica agonía de un pájaro azul, jueves, viernes y sábado a las 21 horas, domingos 19 horas, hasta el último fin de semana de julio, pero no aguarden hasta último momento porque se están llenando las funciones y está bueno ser previsor para no perdérsela. Voy a agregar que los jueves tenemos, estos de este último año, jueves populares, 200 pesos la entrada. Qué bueno, me encanta eso. Para que sea bien accesible. Sí. Gracias a los dos por acompañarnos. Gracias a vos. Gracias.